Mi nombre es Deidamia García Quintero, soy la directora de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación y desde la dirección también gerencio el proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia. Este año tendremos un evento hito, primero en América Latina y en Colombia alrededor de la educación alternativa. Estamos hablando de la Semana de las Educaciones Alternativas que se desarrollará entre el 23 y el 30 de agosto del presente año. Por primera vez se encontrarán en esta actividad experiencias escolares y no escolares que profundizan en la calidad de la educación y en la educación integral. Hemos reflexionado mucho sobre qué podría ser la educación alternativa. Yo solamente puedo decir que la educación alternativa puede mirarse desde varios lugares, considerarse varios criterios, pero algunos que pueden ayudar. Sí hay educación alternativa al interior de las instituciones educativas. Cuando hay alternatividad, por ejemplo, cuando trabajamos el tema del poder y la construcción de sujetos de una manera más horizontal, menos vertical, es decir, una nueva relación entre los sujetos en la escuela y sujetos además más empoderados. Cuando hay educación alternativa, por ejemplo, cuando la escuela no se encierra en sí misma, sino que se trabaja el territorio y el entorno. A mí me parece que eso es alternativo en relación a nociones de la educación que se encierran en estructuras verticales y que además consideran que el aprendizaje solo es en el aula de clase. Pues no, el aprendizaje va más allá del aula de clase. Entonces es alternativo considerar que el aprendizaje va más allá del aula de clase, que involucra el entorno y que hay muchísimos actores que participan en la construcción de aprendizajes y sobre todo de aprendizajes para la ciudadanía, desde las familias, los docentes, otras personas facilitadoras. Cuando hay educación alternativa, cuando no se considera que la educación es igual para todo el mundo, sino que hablamos de la educación diferencial, por ejemplo, diferencial en función de reconocer la diferencia y la diversidad en términos de raza, de religión, de orientación, de construcción de identidad sexual, por ejemplo, y la educación se pregunta eso, y entonces hace que los aprendizajes, las metodologías, la didáctica puedan hablar y dialogar con los sujetos que están en la escuela y fuera de ella. Cuando hay educación alternativa, también cuando nosotros nos proponemos, por ejemplo, tener nuevos dispositivos, nuevos mecanismos para facilitar el aprendizaje, talleres distintos, talleres más aproximados, guías metodológicas más cercanas de los estudiantes, mucho más cercanas a su contexto y su realidad. Es alternativo entonces hablar hoy en educación cuando la educación parte de las vivencias y de los problemas y de las necesidades de los estudiantes y no de un sujeto que es el docente o de una noción de educación que es centralista. Entonces eso es la educación alternativa. Hay educación alternativa dentro del colegio y fuera de él. También hay educación alternativa hecha por las comunidades. Por ejemplo, educación desde los grupos culturales o desde los grupos artísticos ayudan a vincular la relación entre educación y arte para construir nueva ciudadanía. Ese puede ser un ejemplo. Pero dentro del contexto escolar, una educación que se pronuncia por la diversidad, por un manejo horizontal del poder, por una relación con el entorno y con el territorio y por una educación que trabaja más en facilitar aprendizajes desde la propia experiencia de los sujetos que desde afuera. Eso es educación alternativa y por eso este año nosotros trabajamos la educación o las educaciones alternativas y en ellas como un gran evento central también el Foro Feria Educativo Distrital, además de otras actividades que se darán en el marco de esta semana.